una vez se decidió ir a estudiar. Cuando iba a una escuela, a la universidad, se presentó, fueron un grupo para el examen de admisión, fueron 80. De los 80, pasaron el examen de admisión 40. De los 40, terminaron 12. Pero de los 12, solo 7 presentaron la tesis. ¿Entienden? 80, un grupo bastante fluido a esa carrera, a esa determinada carrera, y esa persona, de esos 80, solamente 40 pasarle el examen de admisión. Si vamos a la palabra, si decimos que el 50% estaría bueno todavía, porque son muy pocos los escogidos, ¿verdad? Pero 40, pero terminar de los 40 solamente 12, y aún de los 12 solamente 7 presentar la tesis, o sea, obtener la corona, ¿verdad? Qué importante sería que de los 80 hubieran pasado el examen de admisión los 80, o que por lo menos 70, y que hubieran terminado, ¿verdad? Pero es así. Ahora, ahí no es tan importante, porque lo que iban a obtener es una carrera, tal vez algo para la vida. Pero yo hoy quiero hablarle de una carrera que tiene que ver con algo muy importante, y es con nuestras almas. Porque Jesús le dijo, un día nos enseñó que de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si perdiera su alma. Tal vez sea mucho lo llamado, pero vamos a leer la Biblia. Dice, vamos a abrir la Biblia en Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13. ¿Qué nos dice? 24, 13. Y vamos a ponernos brevemente de pie para leer la palabra de Dios. El primer versículo, primero que vamos a leer, y es referencia a su Señor, a nuestro Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bendecida, es bendita, Señor. Mana de ti, viene de ti, Señor, oh Dios, y es para nosotros fuente de bendición. Dirígenos a través de ella, Señor. Habla nuestro espíritu, Padre Celestial. Que tu espíritu enriquezca nuestra mente y nuestros corazones para servirte, buscarte y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Úsame, Señor, conforme a tu propósito, Padre. En tu mano estamos. Gracias, mi Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Wow. El que persevere hasta el fin. A veces pensamos, cuando vemos a las personas, tantas personas que inician algo, pero que no lo concluyen, o que no pueden llegar. ¿Por qué? No. Porque no son perseverantes, no son diligentes. La perseverancia del cristiano es uno de los temas de mayor importancia realmente. ¿Por qué es uno de los temas más importantes? Porque esa no tiene que ver con carrera, con dinero, con prosperidad, con éxito, con lograr nuestras metas. Tiene que ver con nuestro encuentro con el Señor. Porque la palabra nos dice que debemos perseverar. ¿Y qué podemos hacer para perseverar? Mantener la perseverancia es la que mantiene esa fe cristiana, esa fe y ese enfoque en el camino. Muchas veces nosotros arrancamos bien, pero perdemos el enfoque, perdemos nuestras atenciones o desviamos la mirada del Señor. Y entonces
va a sucedernos. ¿Recuerdan cómo le pasó a Pedro, verdad? Quitó la mirada del maestro y para abajo, se hundía. ¿Por qué a veces no podemos, no perseveramos? Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice bien claro, el que persevere, no es el que arranca, no es el que inicia, no es el que comienza, no es el que viene, es el que logra esa perseverancia, es el que logra mantener el enfoque sin desviar la mirada, es el que tiene un propósito claro de lo que quiere, es el que ha decidido seguir a Cristo, el que ha amado la promesa del Padre y el que ha amado ese sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz. Muchos pueden comenzar, muchos podemos comenzar, pero hay que ver. Dice el mismo libro de Mateo en el capítulo 10, versículo 22. En el capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la condición? Mantenernos en el camino. Saber que lo que hemos decidido y lo que buscamos, a quién hemos creído. Si nosotros buscamos en los escritores del Nuevo Testamento, todos los maestros, los eruditos y los padres, los primeros de la iglesia que iniciaron, fueron muy directos al advertir a los creyentes que fueran constantes en la oración. Y ponían, por ejemplo, la oración de Cristo, el tiempo que cogía el Señor para orar. Una de las condiciones para nosotros mantenernos enfocados, entonces debe ser ¿cuál? La oración. Orando en todo tiempo, en todo lugar. Como decía recientemente en una de las prédicas, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, no importa dónde caminemos, es mantenernos enfocados. En la vida normalmente uno tiene que entender que hay una esperanza y que hay algo más importante que todo lo que podamos adquirir y conseguir aquí en la tierra. Todo aquí es pasajero, es temporal, pasa como la flor. Y por más prosperidad y por más alegría y más felicidad, ninguna se compara con la felicidad de poder terminar una carrera para el Señor. Pablo le escribía a Timoteo y le decía en Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona. Pero ¿por qué Pablo decía eso? Pablo había permanecido en el camino desde que conoció al Señor. Antes de conocer al Señor fue implacable, ¿verdad? Y difícil. Y muy difícil. Pero inmediatamente conoció al Señor, nunca más pudo ser el mismo, nunca más volvió a ser igual. Los mismos discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, nunca más volvieron a esconderse. Nunca más volvieron a tener temor. Aún caminando con el Maestro y haciendo milagros y llegando gozoso y diciendo que los espíritus no se les sostenían, cuando ellos hablaban era para afuera, pero solamente era porque caminaban con el Maestro y caminaban con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en esos momentos moraba con ellos, ¿verdad que sí? Pero Jesús les dijo bien claro que esperaran para ser revestidos del poder del Espíritu Santo. A partir de ahí se volvieron a encerrar más. Ya después de eso no tuvieron temor a la muerte, no tuvieron temor a nada. Soportaron todo lo que viniera.
El mismo Pedro, que en una ocasión le negó y en otra ocasión hasta se interesó en lo personal y le dijo, maestro, si nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a obtener? Pensaron, todavía Pedro, después de caminar todo ese tiempo con Jesús, todavía pensaba en él. Todavía buscaba los beneficios personales. ¿Recuerdan cuando le dijo así, maestro? Nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casa, familia y todo lo que teníamos. ¿Qué tendremos? O sea, yo también estoy interesado. Pero después de venir, de ser lleno del Espíritu Santo, nunca más pensaron en ello ni en su propia vida. En nada más. Porque estaban enfocados en la meta. Y cuando nosotros estamos enfocados en la meta, vamos a perseverar. Cuando nosotros miramos y sabemos hacia dónde vamos, si nosotros sabemos lo que hemos recibido y lo que tenemos en nosotros y con nosotros, vamos a perseverar. Pero no sería agradable que de una cantidad que estemos acá, una parte, no pudiéramos encontrarnos un día, todos juntos, ¿verdad? Cuando ese día que el Señor diga, ven, entras en el gozo de mi Señor. ¿Cuánto de lo que estamos aquí podemos decir, Señor, que ese día lo esperamos con ansia, con anhelo y sabemos con seguridad que lo vamos a obtener? Porque no depende de nosotros, ni siquiera de nuestro mérito, tampoco de nuestra fortaleza, ni de nuestra fuerza, y mucho menos de nuestras obras. Depende, como nos dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo del 1 al 5, que es Él el que nos guarda y el que nos preserva. Incluso este es uno de los textos usados por las doctrinas de las salvo siempre salvo, que depende porque Él es el que nos guarda. Pero sabemos por fe que Él está ahí con nosotros y que Él nos dirige, nos lleva, nos llena y nos fortalece. Romanos 9, primero vamos a leer Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando siempre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar siempre orando en el Señor. Siempre debemos estar enfocados en la cosa que Dios ha preparado y ha puesto para que estemos ahí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Seamos perseverantes en la oración, perseverantes en las instrucciones, perseverante en la búsqueda del Señor, diligente en todo aquello que puede ayudarnos a caminar sin mancha y sin caída, sin fluctuaciones, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, permaneciendo siempre. Efesios en el capítulo 9 nos dice, y vosotros, y habla de las personas que hacen las cosas, dice bien claro, y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando de amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Caminando sabiendo que el Señor nos guarda y el Señor es quien nos mira, y no a uno, sino a todos, porque para Él no hay diferencia. No hay gentiles ni judíos, no hay blanco ni pobre, ni negro, ni pobre, ni rico. No hace excepción. Nos dice en Primera de Corintios, vamos a abrir mucho la Biblia. Vayan viéndolo, leyéndolo, y si tienen las Biblias a mano, mucho mejor.
mucho mejor. Porque quiero hablar con la palabra, no quiero hablar, sino que sea la palabra que nos hable. 9, 24 a 27. Primera de Corintios 9, 24 a 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Quiere estar en eso que corren, pero saber que lo que estamos aquí, ¿quién se va a llevar el premio? Yo me lo voy a llevar, yo creo que todos nos lo vamos a llevar. ¿Se lo van a llevar ustedes? Amén. Porque todo, para que de todo modo, dice 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Corred de tal manera que los obtengáis. Ese premio está garantizado por Jesús, por el Señor. Esa es nuestra esperanza. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que no estamos adivinando, que no estamos buscando una promesa por si acaso. No es algo por si hay. Voy a ir a la tienda a ver si encuentro esto, a ver si la tienda X lo encuentra, si no voy a otra. ¿Verdad que no? Aquí no es a ver si hay. Aquí no es una aventura. Aquí no es una posibilidad, es una seguridad. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, el corredor sabe que allí hay una corona, hay una meta y sabe cuáles son las reglas y la sigue. Y en ese tenor lucha y corre sabiendo que vas a obtenerla, el premio, que vas a obtener el premio y la corona. Y así corre. Y se mantiene en el camino. Pero por mitad del camino no desvía la mirada, no cambia, no se desenfoca. Siempre está pendiente de lo que vas a ver. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando las cosas demandan de nosotros un sacrificio? Bueno, ahí nos enfriamos, nos aguantamos o esperamos porque tal vez no era para mí, tal vez la promesa no era mía, tal vez no soy de los llamados. Vamos a dejarle eso a otro que sea llamado. Y comienzo a perder el enfoque. Y cambio de actitud. Y me salgo del camino. Es como el trabajador que en el camino se sale del surco, del trabajo de un momento para ir a buscar algo, para tomar agua o tomarse su café. Se sale del camino porque está mirando hacia otras cosas. Y nosotros nos vamos a salir del camino. El que persevere hasta el fin. El diligente. El que investiga. El que sigue instrucciones. El que crea en sí un propósito y una actitud de lucha para resistir. Pero cuando viene el primer obstáculo, lo vence. Pero si el primer obstáculo es suficiente para salirnos, o todavía no es el tiempo porque me falta terminar esto, aquello o lo otro. Hoy es el día de ir a la iglesia, pero yo tengo una llamada o una cita pendiente. Otro día. Voy el próximo domingo. Cuando usted está enfocado, cuando usted es diligente y escucha lo que el Señor le dijo, lo que buscáramos primeramente, porque todo lo demás sería añadido, entendemos que la visita que me llegó se puede esperar.
que el compromiso que tenía puede aguantar, que la diligencia que iba a hacer la puedo hacer otro día, pero que el día que tengo que venir al estudio bíblico, que el día que tengo que venir a nutrir mi alma, mi mente y mi corazón del conocimiento del Señor, ese día no se va a desvirtuar, ese día no se va a desviar. Pero son de los obstáculos que aparecen. Tal vez yo tengo un tiempo esperando un trabajo y hoy justamente es que me ponen la cita. No, yo no la puedo perder y me voy. ¿Por qué? Porque no estoy enfocado, porque no estoy viendo que todo lo demás puede esperar, que todo lo demás el Señor lo va a suplir, que en lo que me debo ocupar es en las cosas que son eternas. Porque hemos sido llamados por el Eterno, por el Padre Eterno. Pero muchos hacen lo siguiente. Vamos a Segunda de Juan 2:19. Perdón, Primera de Juan 2:19. Fíjese, ¿por qué muchas veces nosotros decimos no debíamos? Dice Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ojo con esto, mucho cuidado, porque nos está diciendo no todos los que están son. Esa es una de las condiciones que por eso muchos, viendo la doctrina de la gracia, la seguridad de nuestra salvación, dicen, pero muchos se pierden. Pero dice el apóstol aquí que es porque no eran de nosotros. Porque estando juntos, no eran. O sea, aún estando ahí, no estaban, no tenían la salvación cuidada y guardada por Dios, como nos lo dice Primera de Pedro 1, capítulo 1. ¿Guardada por quién? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre. Cuando somos elegidos por esa presciencia, no hay persona que pueda desenfocarse, salirse del camino. De Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos guarda? Cristo. ¿Quién nos garantiza esa meta segura y ese fin del camino? Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos. Todos los que estamos aquí sabemos, aquí nadie lo trajo con una pistola en el pecho, ¿verdad que no? Todo cuanto estamos porque el Señor nos trajo. Porque venimos aquí, porque fuimos elegidos por las presciencias, por el conocimiento, por la selección divina del Padre Celestial. Y ahí está lo que no podemos extraviarnos. Pero tenemos que estar como enfocados. Vivimos unos tiempos difíciles, muy difíciles. Y sabemos que la misma palabra dice que por la maldad de muchos, por la maldad del hombre, por todo lo que está sucediendo, por la época que estamos pasando, por estas situaciones, dice que el amor de muchos se enfriará.
¿verdad? El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo no se enfría nuestro amor? En el Padre, si no desviamos la mirada, si sabemos que el deseado de las naciones, que el amado, se entregó por nosotros y que es un sacrificio único que no podemos perder y que no hay una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque la vida la promesa que Él nos ha dado está firme, segura y está ahí. Hebreos 12, del 1 al 12, podemos abrirlo. Tenemos la seguridad de lo que hemos visto. Si me puede poner, hermana, Hebreos 12, del 1 al 12, por favor, allá. No sé si le está saliendo todo. Hebreos 12, hermana. Del 1 al 12. Dice en el 3, no, parece que todavía, hermana. Ok, lo busco. Es bueno que tengamos todas nuestras Biblias abiertas. 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es claro, recuerdan que hablábamos en una prédica anterior de esa nube de testigos, de nuestro testimonio. Si nosotros, sabiendo que somos observados, no tenemos y no damos, no observamos y le prestamos atención a todas las cosas que nos rodean y que nos asisten, que está con nosotros, nosotros vamos a perder. ¿Qué vamos a perder? El enfoque, mis hermanos. Pero sabemos que no podemos perder el enfoque, que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos que estar convencidos de la decisión que hemos hecho, de lo que hemos buscado, de lo que hemos aceptado y de lo que hemos decidido en nuestros corazones por una voluntad firme. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Ir hacia Cristo Jesús, la carrera del Evangelio, la palabra. ¿Cuál es la carrera? Una vida llena y dirigida por el Señor. Una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo. Una vida que sabe, como decía Pedro, es necesario que vaya muriendo esa vieja naturaleza para que esa nueva naturaleza vaya creciendo y siga. Puesto los ojos en Jesús, ¿cuándo nos desenfocamos? Cuando quitamos los ojos del Maestro. Cuando quitamos el paradigma, el modelo que tenemos para seguir. Cuando cogemos cualquier modelo del mundo, hay muchos modelos. Hay muchas cosas que nos quieren enseñar, que nos quieren desviar, que nos quieren llevar por caminos diferentes. Hay modelos que nos enseñan cosas que no debemos seguir. Esta mañana, cuando venía en el camino, mi pequeño nieto me dice un comentario de que le dijo otra niña que los hombres cristianos como que se querían imponer en los hogares. Y él le dijo, pero es que son cabezas. Y ese pequeño niño me dice eso porque eso está mal. Ella dice que ella dijo que lo importante eran ellas, algo así. Entonces él, como desde que cumplió sus 8 años, le regalé su Biblia, porque la quería en inglés y se la regalé. Él la lee y la está leyendo.
Y esta mañana le decía a mi esposa y a mí, cuando veníamos en el carro, y él nos acompañó, está para allá arriba ahora el niño, nos dice eso, que esa niña le estaba diciendo toda esa cosa y que no era verdad lo que le estaba diciendo. Porque lo que le estaba diciendo, le estaba hablando de cosas que no la prueba para Dios. Y después me dice, ¿y tú sabes, papá, qué? Digo, ¿qué? Dice, que esto se está por acabar. Digo, ¿por qué? Dice, porque las cosas están muy malas y eso no le gusta a papá Dios. Yo me reí porque realmente es un niño de 11, ¿me entiendes? De 10 años, 11 años, diciendo, dándole a uno esa explicación. Porque a papá Dios no le gusta esto que está pasando. Porque nos dejamos llevar realmente por las cosas que están sucediendo, porque las vemos como cosas naturales. Y no le prestamos atención ni nos oponemos a ella. Ese pequeño, Sebastián, me dice, eso no es así, como ella dice. Entonces mi esposa le dice, tú estás claro que la familia tiene una cabeza y que es un orden establecido por Dios. Dice, sí, porque eso es lo que le gusta a papá Dios. Digo, ok. Pero nosotros muchas veces, el mundo no está fácil, está difícil. Y nos quiere llevar por sendero equivocado. Pero nosotros no nos podemos dejar desenfocar, ni perder la guianza que el Señor nos ha dado. Dice, considera aquel que sufrió, en el 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que entender ese pasaje para saber que nosotros a diario tenemos que desestimar, desechar, no aceptar situaciones que nos presentan como buenas y válidas, como sociales, como cosas de la vida, como principios que no podemos seguir. Considere aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, estoy leyendo en 12:3, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el Padre que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. La palabra nos trae reprimenda, nos enfrenta, pero sobre todo para que podamos enfrentar la diversidad, la maldad del mundo, del hombre. ¿Por qué? Porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuándo podemos considerarnos como hijos? Cuando realmente hemos aceptado la disciplina de nuestro Padre, la enseñanza de su palabra y la guianza de su Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos se les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué recibimos la corrección? Para enderezar lo torcido y caminar en la rectitud del Señor. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que perseveran ante la corrección y ante la disciplina, a los que realmente han cambiado su interés del mundo por la cosa de Dios, a los que verdaderamente se enfocan, nos enfocamos en las cosas que Dios manda, en la palabra del Señor. El fracaso de Israel en cuanto a la fidelidad del Éxodo fue también un cuadro evocador para los cristianos, y los escritores inspirados del Nuevo Testamento entendieron que constituía una base importante para la advertencia. Primera de Corintios 10, del 1 al 14 nos lo dice, Hebreos 3, de 7 a 9. Estaban comprometidos a que quedara absolutamente claro que los requisitos de la vida cristiana eran un elemento esencial. Son requisitos importantes, pero es un elemento esencial de la fe en Cristo. Sin estos requisitos, sin estas instrucciones, sin darle seguimiento a esta palabra, no vamos a conocer y a entender lo que es la fe en Cristo. Tanto la vida auténtica como la verdadera fe son parte necesaria de la vida cristiana. Y la vida cristiana es posible aún que sostenemos, que mantenemos y que continuemos y que perseveremos hasta la muerte, dice la palabra. Por lo tanto, la restauración para los cristianos podía ser posible, pero exigía absoluta seriedad para los desertores. Porque tenemos que saber que realmente hay personas que se apartan del camino. Pablo tenía ayudantes que le ayudaron, que le asistieron en muchos momentos y después fueron desertores. Tuvo que echarlo de lado. Porque, como dice Primera de Juan 1:29, no salieron de 2:19, salieron de ellos, pero no eran de ellos. Hay que ver con seriedad para nosotros poder entender que ese grupo, que hay un grupo de personas que están, pero no lo son, y se desvían fácilmente. ¿Cuándo sabemos que estamos y que vamos a llegar a aquel día en que el Señor nos diga, ven y buen siervo, entra en el gozo de tu Señor? Cuando hemos podido soportar las adversidades, cuando hemos puesto por primicia la palabra de Dios, cuando hemos resistido todo y vencido todo obstáculo, que en el camino son muchos, pero confiando en Él, Él lo venció todo. La perseverancia está relacionada con el esfuerzo, la voluntad, la fortaleza y la paciencia. Hay que ser paciente, hay que ser firme, hay que estar firme y hay que ser perseverante. No podemos estar hoy, mañana no estar y el otro día y venir, porque entonces nos parecemos a ¿qué? Dice la palabra, a las olas que van y vienen, van y vienen. Y dice que el que tal haga, no espere que recibirá nada. ¿Verdad? Muchos consideran que ser perseverante es seguir adelante con un proyecto a pesar de los obstáculos que puedan aparecer. Sin embargo, esa noción es incompleta porque la perseverancia también incluye la capacidad, la voluntad y el temple de continuar los esfuerzos, aún sin contratiempo de por medio para alcanzar una meta. Tenemos que tener esto, capacidad, tener una voluntad firme, un temple de acero para poder oponernos a los obstáculos y a las dificultades. De lo contrario, nosotros podemos sucumbir en el camino. Nosotros no vamos a sucumbir porque dependemos y quien nos sostiene y nos sustenta es el Padre Celestial. Cuando somos perseverantes, nos sobreponemos al cansancio, a los contratiempos y la frustración con la ilusión
de acercarnos a un sueño, de hacer realidad una meta en particular. Todos nuestros esfuerzos son válidos ya que conocemos el valor de lo que deseamos. Cuando sabemos lo que queremos, cuando sabemos lo que buscamos, cuando sabemos hacia dónde vamos, no nos vamos a desenfocar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pedro dijo, ¿a dónde iré, Señor? Y solo tú tienes palabra de vida. Y cuando estamos enfocados, como ese enfoque que tuvo Pedro de saber que no había otro lugar, no había otra condición, iría hacia adelante. Las personas sin perseverancias nunca logran terminar lo que comienzan. Mucho lo que comienzan y poco lo que llegan, ¿verdad? En aquella historia, de realidad de esa persona que conozco, era mucho. Comenzar 80 para una carrera y solamente 40 pasar el examen de admisión. Pero solamente de esos 40 todavía, menos de un tercio terminar. Y mucho menos poder completar los requisitos necesarios para recibir esa toga y ese birrete. Nuestro interés es por algo mucho, mucho mejor. Es la graduación de nuestras almas. Que esa no tiene que ver ni con posiciones, ni con preparaciones, ni con capacidad, ni con felicidad, ni con tristeza, con nada. Esa tiene que ver con una promesa firme que nos hizo el Padre Celestial. Una promesa y una esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y es la única carrera que no debemos dejar perder. Porque esa es eterna y es para siempre. El que persevere hasta el fin recibirá la corona de gloria, la investidura, la morada eterna. Y podemos decir con amor y con determinación, aquí estamos, preparados, Señor, para seguir tu palabra. Las personas que no tienen incorporado el valor de la perseverancia en sus personalidades son fácilmente desalentadas. Abandonan lo que se proponen ante la aparición de la primera dificultad. Nunca terminan lo que comienzan y siempre eligen atajos o el camino más sencillo. Siempre eligen una forma más corta o una forma más fácil y más ligera. Recuerden de aquel grupo, de aquella anécdota de aquel grupo que iban hacia el palacio a encontrarse con el Señor. Y cada uno llevaba su cruz. Cada uno llevaba su cruz. Y había uno que en el camino le encontró muy pesada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Recuerdan? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Le cortó un pedazo para que pesara menos. Y siguió con su cruz. Y todavía después la encontró muy larga y muy pesada. Y le cortó otro pedazo. Y siguió. Ya va más suave y va más ligero que los demás. Y va juntos, van todos juntos. Y sigue y después le corta otro pedacito para caminar mucho más rápido. Y hasta se le adelantó a los otros. Pero cuando llegó para entrar al palacio, había un canal con una profundidad infinita. Imagínense, no había forma de llegarle al fondo para allá. Pero los demás llegaron detrás de él y él se queda ahí en el borde a ver qué hago. Los demás llegan, cogen su cruz, la acuestan y cruzan al otro lado. Se llevan su cruz. Los otros, todos. Él, por más que medía y medía, la cruz no llegaba. Cuando la puso, ¡pum!, para el abismo. A veces cogemos atajos y la forma ligera y suave. ¿Qué le pasó por cortar la cruz? ¿Qué le pasó? No pudo llegar al palacio. No pudo encontrarse con su Señor. Porque en el camino era más fácil quitar los obstáculos y aligerar la cruz. Cristo no solamente
se llevó al hombro, se cargó la cruz, sino también recogió las espinas que habían en el camino con su cuerpo. Es importante que sepamos entender esto. Para llegar, tenemos que estar enfocados. Y como nos dijo la lectura que el que corre, corre legítimamente, manteniendo la regla. Pero no es a mi regla, es a su regla. Esa es la regla del Señor. Los demás ninguno quisieron, ni se atrevieron a cortar esa cruz que se le dio, porque estaba violando la regla. La cortó, la achicó y caminó más ligero, pero no llegó. ¿Entendemos eso? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero Él quiere que todos lleguemos a ese encuentro de feliz término con Él. La próxima vez que nos sintamos desanimados y nos encontremos ante una dificultad, no debemos interrumpir nuestros esfuerzos y debemos ser fuertes para poder seguir en el camino que nos habíamos propuesto en una primera instancia. ¿Entendemos eso? Dios no creó una fe débil para que las personas se pierdan. Todo lo contrario, sembró en nosotros una fe que persevera hasta el fin, una fe que vence por medio de Cristo Jesús. El hecho de que en ocasiones dudemos no significa que nuestra fe ha perecido o fallado o se ha perdido. Recordemos el pasaje en el que Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas y Pedro comienza a caminar, pero como había una fuerte tormenta, Pedro dudó y en ese preciso momento comenzó a hundirse. Mateo 14, 22 al 23. Así pues Jesús nos llama a vencer y bajo esa petición nos hace una promesa. Y al vencedor, Apocalipsis 2, 26, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Además de la salvación de nuestras almas, Jesús nos promete a los que venciéramos darnos autoridad sobre las naciones. Dios siembra en nuestro corazón una fe que no falla. Tenemos una fe que vence. A quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y nos lo dice la parte que leímos de Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5. La perseverancia implica mantenerse en constante prosecución de lo comenzado, en la fe con lo que hemos sido llamados. Usted comenzó una carrera, termínela hasta el fin. Usted comenzó, usted se hizo un propósito, usted recibió un llamado. Usted no está aquí porque quiere venir a pasar el tiempo o disfrutar del fresco del aire de la casa del Señor. Usted está aquí porque el Señor ha puesto en sus corazones una necesidad de amarle. Y no solamente amarle a Él simplemente por amarle, sino porque Él nos amó primero. Y Él tiene guardada para ti y para mí esa corona. Por tanto, dice 2 Timoteo 4, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No hay un soldado que vaya a la guerra que no sufra penalidades, pero la soporta hasta el fin. ¿Por qué? Porque en ella está la promesa y la corona. No nos desviemos
ni a diestra ni a siniestra. Permanezcamos firmes, seamos fieles a la palabra y sigamos instrucciones. Podamos seguir en la gracia de Dios. Y podamos obtener, saber que en esa gracia perfecta que hoy vivimos, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Solamente mantenernos firmes en el camino, no desviarnos, permanecer en la palabra, seguir instrucciones y amar al Señor con todos nuestros corazones. Amar al Dios poderoso. Y cuando lo amamos a Él, nos amamos todos unos a los otros. Y cuando ese amor está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Somos sus verdaderos hijos. Es en la forma que Él conoce que somos sus hijos. Permaneciendo en la oración, siendo constante en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente. Cuando hace falta, se empieza a morir, porque sin comunicación, cuando falta la oración, usted comienza a desfallecer. Es como que decrece, es que como pierde el hálito, la respiración, es como que pierde el oxígeno y comienza a perder. Las palabras, Santiago 1:25, ¿puede poner mi hermana Santiago 1:25? Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que persiste, repito, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué debemos perseverar entonces? En la gracia que nos fue dada, en esa salvación preciosa, en la oración, en la palabra y sin dejar algo muy importante, en la comunión con los hermanos. Hechos 2:42. En la comunión con los hermanos. Que no podemos dejar de seguirla, de tenerla, de vivirla. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, no podemos descuidar las oraciones, la comunidad entre los hermanos y la convivencia de la comunidad y de la iglesia. Eso nos hace mantenernos enfocados en el camino, sin desviarnos, y permanecemos en la palabra. Permanecemos cuando lo hemos decidido, creído y así lo hemos aceptado. Así es que, ¿qué debemos hacer? Hermanos, seguir instrucciones del Señor. Estudiar la palabra, escudriñarla y escarbarla. Llegar a lo más profundo para que ninguna duda, ni ningún viento, ninguna marea pueda tumbarnos. ¿Saben lo que se hace en los árboles fuertes? Lo que hacen la palmera, que tiran tantas raíces y buscan la profundidad hasta conseguir los nutrientes del suelo. Esos árboles frondosos, centenarios, han logrado profundizar tanto buscando los mejores nutrientes, lo más profundo del suelo, que se mantienen frondosos, verdes,
hermoso. Y cuando viene la marea, viene la tormenta, vienen los vientos, sus raíces son tan profundas que el viento no puede hacer nada. ¿Cuándo nosotros podemos mantener esa firmeza? Cuando profundizamos en la palabra, cuando la escudriñamos hasta lo último, cuando la buscamos con anhelo, cuando la amamos, cuando la hacemos parte de nuestra vida y cuando hacemos de ella nuestra mayor y nuestra principal y nuestra búsqueda continua y constante. Abre tu Biblia por la mañana, por la noche, cada vez que tenga tiempo, y ella se encargará del resto. La palabra nos edifica y nos prepara. Pongámonos de pies, hermanos. Y le damos gracias a Dios. Veo que la iglesia que no tenemos visita en este día y que estamos acá, por tanto nos hacemos llamado. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú me has hablado y has hablado a tu pueblo, Señor. Permítenos, oh Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino que busquemos tu palabra, Señor. Y que aquellos que nos escuchan por las redes, por los medios, Señor, puedan entender que solo en ti, Padre Santo, está la vida eterna. Y solo tú nos das paz y tranquilidad en estos momentos de dificultades, en estos momentos de dudas, de temores, de guerras y rumores, Señor. Tú nos haces vivir confiados, tranquilos y seguros, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Hermano, con el pastor. Amén. Mucho mejor, sí, Señor.